Hola a todos, en la ayudantía de ahora realizaremos una práctica para el certamen número 3 y que también les será de mucha utilidad para la tarea número 3. Bueno, la pregunta número 1 es una pregunta típica, la cual se realiza en todos los certámenes, que es replicar el formulario de una imagen. Entonces, tenemos la imagen, que es la que se encuentra aquí a la derecha, y hay que replicarlo en el apartado formulario. ¿Qué es lo que podemos ver? Desde B a G tenemos un encabezado en azul oscuro. Marcaríamos esto en azul oscuro con letra blanca y dice registro de tarjeta. Registro de tarjetas, ¿cierto? El cual lo podemos ver que se encuentra junto y con negrita. Ahí se encontraría realizado el encabezado. Luego podemos ver que en el apartado de C3, ¿cierto? Tendríamos lo que correspondiente a número de tarjeta. Y ya para D y E tendríamos una mezcla, ¿cierto? Una combinación de celdas y bordes negros, bordes gruesos. Todo hasta el 16 estaría en azul claro, ¿cierto? Y tenemos que en la columna C, en 6, 7, 8 y 9, tendríamos los meses de enero a abril y abril. Y en la columna E, los restantes. Serían los primeros 8 meses del año. Junio, mayo, junio, julio, agosto. Tenemos que estos meses se encontrarían con una alineación hacia la derecha, ¿cierto? Y que entre medio de esos espacios estaría esto en blanco, o sea, celda así y en blanco, al igual que acá. Luego, ¿qué podemos apreciar? Tendríamos una botonera, ¿cierto? La cual sería registrar, y tres botones interactivos, los cuales se llaman los botones de opciones. Entonces, estaríamos creando los botones de opciones, ¿cierto? El cual le vamos a poner aprobado, aprobado, en revisión. Por último, reprobado, rechazado. Y ya por último nos faltaría agregar el botón de registrar. Aquí no le asignamos macro, dado que todavía no hemos creado nada. Solo creamos el botón, registrar, y nos faltaría crear estos cuadraditos, estos cuadros de grupo. Entonces tendríamos desde acá a acá, tendríamos el primer cuadro de grupo que correspondería al consumo mensual, y nos faltaría crear el siguiente cuadro de grupo que correspondería a el estado de la tarjeta. Si está aprobado, rechazado o en revisión. Listo. Con eso ya tendríamos hecho nuestra primera parte, que es replicar el formulario. Esto suele tener 20 puntos, así que para que ya vayan haciendo eso, practicando. Bueno, dentro de la pregunta 2 podemos ver que nos van a pedir distintas funciones. Esto es como la parte esencial de la unidad. Entonces, la primera función que nos va a pedir es la función encontrar valor.
¿ya? La cual tiene tres parámetros, el cual es el valor buscado, que se va a presentar como string, la hoja, que también sería un string, ¿cierto? Ya que son los números que están acá, y por último la columna, la cual es un integer, ¿cierto? Porque la columna A representa el 1, la columna B el 2 y así sucesivamente. Bueno, esta función debería retornar el número de fila donde se encuentra el valor buscado, ¿cierto? Este valor buscado, como es el número de fila, sería un integer, ¿cierto? Entonces, nos iríamos al apartado de Visual Basic y empezaríamos con insertar un módulo. Entonces, lo podríamos tener acá. Lo primero que vamos a tener dentro del Visual será lo siguiente. Tendremos que crear la función que se llama enControlValor. Para esto vamos a partir con la primera parte que se llama function y sería enControlValor. Este va a mantener un valor que va a ser el valor buscado, el cual dijimos que sería un string, ¿cierto? La hoja, que también sería un string. Y por último, la columna, la cual sería un integer. Y como nos va a arrojar el, el lugar de donde se encuentra, la fila, esto también sería un integer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar para el valor encontrado? Para buscar este valor, vamos a necesitar principalmente dos cosas. Una variable, la cual nos va a guardar este valor encontrado, la cual la vamos a poner encontrado, y la cual sería un string, ¿cierto? Porque este va a ser el valor que se va a mostrar, el encontrado. Entonces, como es un integer, como la función retorna un integer, la variable que va a retornar este valor tiene que ser del mismo categoría. Entonces, integer, integer. Y adicional vamos a necesitar una variable llamada fila, la cual también va a ser un integer, que va a ser la que nos va a ayudar a navegar por toda la data. Entonces, vamos a partir dándole los valores que serían. Siempre vamos a partir asumiendo de que el valor encontrado no se encuentra. Entonces, como nos decía el ejercicio, que si no se encontraba tenía que retornar el valor cero, encontrado, encontrado va a ser igual a cero, ¿cierto? Ya que vamos a asumir de que nunca se encuentra. Y fila partiríamos con 2. Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos? Lo primero sería un do while, ¿cierto? En donde vamos a decir que en la hoja, hoja, ¿cierto? Que va a ser nuestra variable que está dentro de la función. En la hoja, dentro de la celda fila, coma, columna, tiene que ser distinto de base, o sea, que recorra toda la data al final. Y dentro de este ciclo vamos a poner un condicional. Y vamos a decir que si el buscado, ¿cierto? Que el valor buscado es igual a esto que se encuentra acá, ¿cierto? Si es igual a eso, entonces vamos a decir que encontrado va a ser igual a fila, ¿cierto? Porque encontrado se va a encontrar dentro de la fila, de esa fila. Entonces ahí cerraríamos con un end if y con el fila igual fila más uno para que siga el flujo natural del ciclo. Y con eso tendríamos todo lo que es el cuerpo de la función y lo único que nos faltaría es mostrar este valor. ¿Y cómo mostramos este valor? Tenemos que nombrar esta función, ¿cierto? Que la función se llama encontrar valor y asignarle el valor que no, queremos que se muestre, que en este caso es el valor de encontrar.
Entonces, de esta manera, la función encontrar valor estaría hecha. ¿Y cómo lo podríamos comprobar? Si nos fuéramos al Excel, a la parte de tarifa, si probamos el encontrar valor, no sé, ¿qué valor queremos buscar? Vamos a buscar el Amex, ¿cierto? Amex. Amex se encontraría en qué? Amex, que el valor buscado se encontraría en la hoja tarifa, en la columna 2. Entonces, como se encuentra en la columna 2, podemos ver que se encuentra en la fila 2 y no estaría arrojando lo real. Entonces, con eso ya tendríamos listo esa función. Luego, tendríamos la segunda pregunta, la cual nos dice, la función calcular total, fila, la cual recibe como parámetro de entrega y todo eso que tendríamos ahí de adicional. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que realizar? Deberíamos hacer lo siguiente. Crear nuevamente este prefijo de función y ahora vamos a poner el nombre de calcular total, ¿cierto? Y nos dice que el parámetro va a ser una fila. Entonces, como es una fila, tiene que ser un entero y nos va a devolver un valor long. ¿Por qué un long? Porque como nos va a calcular un total de números grandes, este sería un long. ¿Qué es lo que vamos a estar necesitando? Vamos a estar necesitando dos cosas principalmente. L- Una variable llamada suma, la cual nos va a guardar este total. Entonces también sería un long. Y una variable llamada columna, la cual va a ser un entero. Entonces vamos a inicializar los valores de las variables. Suma va a ser igual a 0 y columna sería igual a 5. ¿Y por qué igual a 5? Ya que en esta función lo que estamos buscando es sumar los meses según fila. Entonces sería, podemos ver que enero parte en la columna 5 y termina en la columna K, que sería la columna 11. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Lo primero, vamos a eh, mantener en qué hoja vamos a estar trabajando. En este caso sería la hoja car. Como vamos a estar trabajando dentro de esta hoja, le vamos a poner punto activity. ¿Sí? Ahí le decimos que todo lo que vamos a realizar va a ser dentro de esa hoja. Luego vamos a crear un ciclo, el cual le vamos a decir que se genere siempre y cuando la columna sea distinta de 13. O sea, al final va a llegar hasta 13, que es lo que nosotros necesitamos, que llegue hasta 13 y cuando esté en 13 ya no siga realizando nada. Entonces, vamos a decir que la suma va a ser igual a la celda, fila, columna, más suma. Estamos realizando aquí el contador, ¿cierto? Y columna va a ser igual a columna más 1. Aquí estamos realizando este despliegue, pero en vez de hacerlo como lo hacemos siempre, que es a través de fila, lo estamos haciendo de manera lateral, con las columnas. Una vez teniendo esto, cerramos el ciclo y lo que nos quedaría es darle el valor de calcular total igual a suma. Y tendríamos listo eso. Entonces ahí tendríamos realizada la segunda función. Luego, nos dice, la función costo, número, número de tarjeta, te recibe como parámetro el número de tarjeta, la cual se va a tratar como tipo texto, ¿cierto? Eso quiere decir que el número de tarjeta va a ser número de tarjeta as string, ¿ya? Y esta función debe retornar la tarifa según operador y multiplicarla por 8, que sería la cantidad de meses que vamos a estar trabajando. Para obtener este costo, la función debe realizar lo siguiente. Primero debe buscar un código, ¿cierto? El cual puede ser de 11 o 12 primeros dígitos, ya que el largo de los números de la tarjeta no son iguales. ¿Ya? Y en la columna A1 de la hoja operador hay que hacer ese como match. Entonces, al final, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Nos está pidiendo lo siguiente. Nosotros vamos a tener
un número de tarjeta, ¿cierto? Que va a corresponder a esto que está acá. Este número de tarjeta siempre van a tener una variabilidad en los cuatro últimos dígitos. Entonces, lo que nos está pidiendo es lo siguiente. Nos dice, en operador vamos a tener esto. Vamos a tener una cantidad de códigos de números que van a ser siempre iguales y los últimos cuatro van a ser distintos. Entonces, va a ser eliminar esos últimos cuatro números para que nos quede de esta manera y esto se le asigna un código. Ese código hay que hacer el match con lo que tendríamos acá y lo que se corresponde a mantención, multiplicarlos por 8 para así poder tener lo que sería la tarifa. Entonces, ¿cómo podríamos realizar esto? Lo realizaríamos de la siguiente manera. Función va a ser igual a costo de la tarjeta. ¿Cierto? Este costo de la tarjeta va a ser igual al número de tarjeta, la cual dijimos que iba a ser una string, y que va a devolver un integer o un long. Da lo mismo. ¿Qué vamos a estar necesitando para este ejercicio? Vamos a necesitar una fila, ¿cierto? Para poder ir navegando dentro de la data y un código que va a guardar este código que hace el match. También lo vamos a trabajar como un string. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a tener? Lo primero que tenemos que hacer es que este número de tarjeta lo vamos a extraer, le vamos a eliminar esos últimos cuatro dígitos. ¿Y cómo se lo eliminaríamos? De la siguiente manera. Vamos a utilizar la función izquierda, la cual extrae de izquierda a derecha según un largo de número de caracteres. Entonces, ¿cómo sabemos cuántos caracteres tiene? Ya que varía. Con la función len. La función len nos va a mostrar el largo de estos caracteres. Entonces, aquí tendríamos el largo, pero nosotros queremos de este largo eliminarle los últimos cuatro. Entonces, menos 4. De esta manera, en este código, estaríamos manteniendo solo los datos que no son variables de las tarjetas. Luego, luego tendríamos que encontrar la fila. Para esto, vamos a ir a encontrar valor, el cual tiene lo siguiente. Vamos a estar buscando el número de tarjeta, ¿cierto? Que correspondería a esa variable. ¿En qué hoja? En la hoja operador, pero a nosotros nos interesa que haga el match en la columna uno, ¿cierto? Porque ahí es donde se encuentran todos los valores de las tarjetas que no varían. Y con esto tendríamos la fila donde se encuentra esa tarjeta. Entonces, ¿cómo podríamos tener el código? El código sería la hoja operador, ¿cierto? En la celda fila, coma 3. Me falta un punto. Fila, coma 3. Y con esto ya tendríamos el código. Y por último, tendríamos que realizar nuevamente el match en la hoja tarifa. Y esto tendríamos que cambiar el valor de la fila, encontrar un valor, el cual es tarjeta, ¿cierto? No, sería el código, porque ahora estamos haciendo el match con el código. Código en la hoja tarifa. Y este código se encuentra en la columna número uno. Entonces, con esto encontraríamos en qué fila se encuentra este código. Y una vez teniendo este código, sabemos que el costo de la tarjeta va a ser igual a el de el valor que se encuentra en la hoja tarifa, en la celda fila coma 3, ¿cierto? Entonces, aquí tendríamos este siguiente valor, tendríamos el valor de la mantención y nos pide que esto sea multiplicado por 8.
Entonces, de esta manera tendríamos realizada la última función que nos pediría, que sería esta de acá. Y ya por último, nos dice implementa una subrutina de registrar, la cual debe ir agregando nuestros registros a continuación del último cliente registrado, creando el ID del siguiente. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que ir aquí creando. eh, el ID es correlativo y este es el último. Entonces, aquí se le debería ir sumando un uno más. Tan desordenado, pero este era el último. Entonces, al ID creándose, debería ir creándose de manera que se le vaya sumando al último, ¿cierto? Y después de registrar estos valores de formulario en la hoja CAR, la subrutina también debe calcular y registrar en la misma fila en las columnas correspondientes el subtotal y el total a pagar. Entonces, al final de realizar todo esto, tendríamos que calcular el subtotal, la tarifa y el total a pagar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos iríamos acá al módulo, vamos a crear un módulo, el cual va a ser la subrutina registrar, ¿cierto? La subrutina de registrar no necesita parámetros, ya que no es una función, y la subrutina de registrar va a tener lo siguiente. Como vamos a estar navegando dentro de una data, vamos a necesitar el fila, ¿cierto? El fila que va a ser un integer y vamos a iniciarla en 2. Luego le vamos a decir que vamos a estar trabajando en la hoja card.select. Y por último, vamos a generar este ciclo, fila coma 1, sea distinto de vacío. ¿Con qué fin? Con el fin de encontrar con el fin de encontrar en dónde se encuentra este dato vacío, o sea, el último dato con información. Entonces, una vez teniendo esto, sabríamos dónde se encuentra el último dato con información y en la fila, ¿cierto? En la fila que se va a guardar dentro de la variable fila, estaría donde se podría ingresar nuevos datos. Entonces, como sabemos que ahí se podría ingresar nuevos datos, ¿qué es lo que vamos a decir? Vamos a decir que la celda fila, coma 1, ¿cierto? Va a ser igual a la celda fila, coma 1 más 1. Aquí estamos generando la idea. Y como la idea dijimos que era correlativo, o sea, solo hay que sumarle un 1 cada vez al último, esto sería de esta manera. Luego, tendríamos que en la celda fila, coma 2 entraría lo que es el número de tarjeta. Y el número de tarjeta lo podemos encontrar acá, en la hoja formulario, en la celda D3. Entonces, sheets formulario punto range y dijimos que es en la D3. Y me faltó un paréntesis. Ya. Ahora, tendríamos que en la celda de aquí, la parte 3, la columna 3, estaría el rechazado y el aprobado. Pero el rechazado y el aprobado nosotros lo tenemos con estos siguientes botones. Entonces, ¿qué nos faltaría acá? En la columna H, ¿cierto? En la columna H12, vamos a vincularlo ahí. Entonces, iríamos a la H12 y se lo vincularíamos. Entonces, de esta manera tendríamos que, cuando tenemos el 1, significa que está aprobado, cuando tenemos el 2 en revisión, el 3 en rechazado, y cuando no hay nada, es que no hay nada, está vacío. Entonces, acá diríamos lo siguiente. Sí, sí, en la hoja formulario, en la celda H12, si la celda H12 es igual a 1, entonces tendríamos que la celda fila coma 3, ¿cierto? Estamos trabajando aquí en la hoja acá, sería igual a aprobado. De lo contrario,
else if, punto, y vamos a repetir esto mismo. De lo contrario, si este en vez de 1 fuera 2, tendríamos lo siguiente. En vez de que esto sea aprobado, sería en revisión, ¿cierto? Y en el caso contrario de que no ocurra ninguno de los anteriores, todo esto sería rechazado. Rechazado. Terminando así nuestro condicional. Luego, ¿qué tendríamos? Tendríamos lo siguiente. Tendríamos que acá están los valores, ¿cierto? Los valores de cada mes. Estos valores hay que ir incorporándoselo a cada una de estas columnas. La columna D, E, F, G y sucesivamente. Entonces, tendríamos que la celda, fila coma 4, ¿cierto? Sería igual al sheets formulario que se encuentra en la celda D6. Range D6. Y esto habría que reiterarlo, pero con cada uno de los meses. En la 5 sería la de 7, en la 6 la de 8 y en la de 7 sería la de 9. Ahora, como aquí ya completamos los 8 primeros, tendríamos que en la fila 8 ya no sería D, sino que estaríamos trabajando con la columna F y volveríamos al 6. El F6, columna 9 sería el F7, el 10 sería el F8 y por último el 11 sería el F9. Entonces, con esto completaríamos los datos que se encontrarían hasta acá, hasta agosto. Tendríamos todo eso completo. ¿Qué nos faltaría? Calcular el subtotal, la tarifa y por último el total. Pero, si se acuerdan, en la función anterior tenemos cómo calcular el total de una manera súper fácil. Entonces diríamos que en la celda fila, coma 12, la función calcular total, va a mantener a 6, ¿cierto? Porque calcular total lo creamos acá, calcular total. Y solo nos pedía la fila donde se deseaba calcular. En este caso es la fila. Y en la celda fila, coma 13, tendríamos que calcular el costo de la tarjeta. Entonces tendríamos el costo TAR, el cual tendríamos que mostrarle qué tarjeta sería. En este caso vamos a decir que es la tarjeta Sales, fila, coma 2, y aquí cerramos. Entonces, de esta manera tendríamos el costo de la tarjeta y ya estaría multiplicado por los 8. Entonces, aquí tendríamos esta tarifa y por último nos faltaría calcular el total, que el total sería la suma de los dos anteriores. Mira, como 14 sería igual a este de acá más el 13. Y con eso tendríamos realizado todo lo que nos estaría pidiendo. Entonces, vamos a ver si nos funciona. Para esto, vamos a tener que utilizar la hoja de registro. Bueno, y para poder probar si esta macro funciona, vamos a realizar lo siguiente.
Vamos a tener que completar todo lo que sería este formulario, ¿cierto? Con los datos que nos vas pidiendo. Tendríamos el número de tarjeta con los cuatro últimos dígitos aleatorios y los números que están acá corresponderían a uno de los que se encuentra aquí en operadora. Entonces, ese de ahí. Habría que completar el consumo mensual, un estado, y asignarle al botón de la macro registrar. Entonces, una vez tengamos todo esto, apretamos registrar y podemos ver que, lo primero, el número es correlativo, se registraría todo bien, tendríamos un total, ¿cierto? Tendríamos el subtotal que correspondería, tendríamos después la tarifa y la suma de ambos. Con esto estaríamos listos.